Estás luchando con serios problemas en tu vida, causados por conductas que no puedes cambiar. Una persona me escribió diciendo: terminé mi relación con una mujer y caí en el alcohol. Después de esto, no nos hemos vuelto a ver, pero aún no sé cómo salir de esta adicción. ¿Sabes? Cada vez que comienzo un nuevo año, todos, incluyéndome a mí, tenemos expectativas de una vida diferente, donde podamos dejar atrás todos los problemas con los que hemos estado lidiando. Y queremos hacer borrón y cuenta nueva con aquellas cosas que nos quitaron la alegría y la paz. Pero al parecer, esos problemas se apegan a nosotros, como las garrapatas a los perros, como si fueran parte de nosotros mismos. Y sentimos una enorme impotencia por ello. Pero hoy vengo a decirte que hay esperanza. No te desalientes, porque ese desastre que no sabes cómo arreglar, hay alguien que puede hacerlo por ti. Así que, si eres de esas personas que quieren un cambio en su vida y te sientes frustrado y no te satisface tu vida pasada y quieres ver algo diferente, no te vayas. Quédate, porque estas palabras son para ti. Las primeras palabras de la Biblia, la palabra de Dios, dicen en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La realidad es que al principio de la creación había caos y oscuridad, condición que significa que todo era confuso, sin claridad, sin propósito y sin armonía. Dios hizo la materia, sí, pero esa materia no tenía una forma definida en su primera condición. Así que Dios comienza a trabajar para cambiar todo aquel sinsentido en algo que tuviera forma y propósito. En este pasaje hay una conexión entre ese estado en el que se encontraba la tierra y la condición de la raza humana. Aunque este texto se está refiriendo a la condición del mundo en sus orígenes, es también la condición de la vida de muchos a día de hoy. Si usted mira a los jóvenes, a los hogares y a la sociedad en general, puede notar que están como estaba la tierra: desordenados, vacíos y en completa oscuridad. En una encuesta realizada en los Estados Unidos en 2022 sobre el uso de drogas, el 60% de las personas declararon haber consumido alguna sustancia tóxica. Se considera que 169 millones de estadounidenses han tenido vínculo con algún tipo de estupefaciente. En ese mismo año, se reportó que más de 500,000 de matrimonios se habían divorciado. Las estadísticas continúan mostrando números alarmantes sobre los jóvenes sin hogar y de la delincuencia derivada de esta condición. Evidentemente, el mundo hoy continúa desordenado, vacío y en completa oscuridad. No obstante, lo bueno de todo esto es que el mismo capítulo que comienza describiendo el desorden universal termina diciendo en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí tenemos un comienzo oscuro que termina en una realidad brillante, un desorden desconcertante que termina en un orden asombrosamente bueno. Y amigo o amiga, lo mismo que Dios hizo con la creación, lo puede hacer con los seres humanos. El mismo poder transformador con el que hizo el universo
es suficiente para transformar tu situación en esta hora. Te preguntarás entonces, ¿cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo puede Dios cambiar el desorden, el vacío y la oscuridad y transformarlo en algo bueno, útil y agradable? La palabra de Dios lo explica con toda claridad. En el espacio comprendido entre los versículos 2 al 31 del primer capítulo de Génesis, encontramos la respuesta a tu pregunta. Pero no te voy a abrumar con tanta información. Solo te voy a hablar de 3 elementos en la creación de Dios que indican la manera en la que Él lleva a cabo su obra creadora y transformadora, de forma muy especial en la vida de una persona. Lo primero que dice la Biblia que ocurrió en aquella desolación fue que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como un huracán se mueve sobre las aguas del mar, así el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y las aguas se movían por la acción de ese Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que también es Dios, es el principio de toda obra creadora. Nada sucede hasta que el Espíritu de Dios comienza a moverse. Así fue en la creación. Así sucedió en cada acontecimiento del pueblo de Dios. Y así sigue sucediendo hoy en nuestras vidas. Por eso es que una persona, antes de ser transformada, convertida, renovada, el Espíritu de Dios debe comenzar a moverse en ella y a guiarla hacia las cosas espirituales. Dios comienza a trabajar con el alma de esa persona. Y aunque al principio lo hace de una manera suave, casi imperceptible, luego se hace cada vez más intenso y sigue aumentando su fuerza hasta que se hace finalmente irresistible. El profeta Jonás fue alguien que luchó contra Dios, se alejó de Dios y no quiso hacer su voluntad. Se marchó en dirección opuesta a lo que Dios le había dicho. Inicialmente, no tuvo mucha oposición, pero Dios lo llevó a lo profundo del mar, lo llevó a la crisis, lo llevó a la desesperación. Y entonces Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Esta lucha del espíritu en la vida del hombre puede durar mucho o poco tiempo, pero Dios siempre ganará al final. Él siempre vencerá al hombre para el bien de ese hombre. Recuerdo cuando tenía 19 años. Fui por primera vez a una iglesia, escuché el mensaje del Evangelio y dije creer en Jesús. Pero realmente no lo hice de todo mi corazón. Me fui al mundo, a mis asuntos, y durante 7 años no regresé allí. En ese momento pensé que era libre, pero cada día mi situación se agravaba más. Mientras más me alejaba de Dios y menos quería buscarlo, peor eran las cosas para mí. Empecé negocios, pero los negocios no funcionaron. Empecé relaciones, pero las relaciones no funcionaron. Intenté muchas cosas para salir adelante, pero nada funcionó. Al contrario, las relaciones, los negocios, la familia y mi propia vida se deterioraban cada día más y yo iba rumbo a la desgracia como un caballo ciego va corriendo hacia el abismo. Finalmente, me quedé solo en una casa, sin dinero, sin familia, sin trabajo, sin poder pagar la renta, sin comida, sin ropa, con una deuda que me robaba el sueño y con el corazón quebrantado por tantos pesares. Pero Dios no dejó de intentar conmigo.
me llevó a la casa de unos vecinos que eran cristianos y ellos me hablaron del Evangelio nuevamente. Allí Dios me trajo convicción por mis pecados. Allí entendí que todos mis fracasos tenían que ver con mi decisión de hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. La parábola de los dos cimientos resonaba en mi mente como una gotera de agua en el silencio de la noche. Esas palabras de Jesús, donde dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo pensaba dentro de mí, yo he sido ese hombre insensato y ahora estoy recogiendo mis propias ruinas. Quebrantado en mi espíritu por esa convicción, le pedí perdón a Dios y decidí regresar a la iglesia. Lo hice en un estado lamentable, pero Dios me tomó en sus manos y comenzó a restaurarme y comenzó a levantarme y comenzó a usarme. Por esto, uno de los textos bíblicos que más significado tiene para mí es el Salmo 40, versículos del 1 al 3, donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si hoy estoy aquí dando este testimonio, es porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero si el Espíritu Santo no me guía y me convence, todavía estaría viviendo perdido en el mundo. Y es muy probable que esto te esté sucediendo ahora mismo. Quizás piense que estás escuchando este mensaje por la sencilla razón de que alguien te lo envió o porque por pura casualidad lo encontraste en internet. Pero eso que llamas casualidad es altamente probable que sea el mismo Espíritu de Dios que ha comenzado a moverse en tu vida para que puedas tener un encuentro personal con Jesucristo. Las palabras que estás entendiendo, las estás entendiendo por la acción del Espíritu de Dios. Y las que más significado tienen para ti son las que el Espíritu hace resonar en tu mente y en tu corazón como una campana, aunque yo las pronuncie con voz débil. Pero la obra de Dios no se queda en una mera influencia pasiva. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo que lo segundo que ocurrió fue que Dios dijo, sea la luz. A la voz de Dios, una explosión de luz hizo visible el universo, que hasta entonces estaba en tinieblas. La luz brilló por primera vez en la oscuridad y Dios vio que era buena. Y era buena porque descubrió la realidad del caos y puso en evidencia la transformación que Dios comenzó a hacer a partir de entonces. La luz es el instrumento que Dios usa para mostrar la verdad. Por eso dice la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nunca se sabe cuánto desastre hay
hasta que haya suficiente luz para evaluarlo. Por eso, antes de que Dios comenzara su obra creadora, hizo una obra reveladora, descubriendo la desnudez del mundo, exponiendo la situación existente, lo cual hizo aún más visible su gloria. Un médico, para iniciar una terapia curativa, debe primero descubrir la realidad de la enfermedad. Una mujer, para poner en orden su casa, debe ver lo desorganizada que está. Recuerdo que cuando trabajaba en una compañía de reparación y remodelación de viviendas, a menudo tenía que subir a los desvanes de las casas para hacer instalaciones eléctricas. Los desvanes son lugares oscuros y la mayoría de las familias guardan allí todas las cosas que no utilizan. Así que se pueden encontrar cajas de libros viejos, juguetes cubiertos de polvo, cuadros empapelados, herramientas u objetos familiares. Además de las tuberías para los conductos de aire acondicionado, las tuberías de agua y los cables para muchas instalaciones. Por tanto, si queríamos trabajar sin tropezarnos constantemente con todo el desorden, lo primero que teníamos que hacer era encender una luz. Eso es precisamente lo que hizo Dios en la creación del mundo y lo que sigue haciendo antes de empezar a trabajar visiblemente en una persona. Antes de que Dios transforme tu desorden en orden, Él te mostrará la verdadera condición de tu desorden. Él arrojará luz sobre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones para que entiendas que necesitas un cambio. Mientras una persona, escuche esto, mientras una persona no haya sido iluminada por la luz del Evangelio de Cristo, esa persona está en tinieblas, en penumbras, no sabe lo que está bien o mal en su vida y por eso no puede haber ningún cambio. Él sigue arrastrando sus problemas, su pecado, su oscuridad, su miseria. La obra del diablo es mantener a esa persona en tinieblas, en ignorancia espiritual, porque sabe que sin conocer la verdad, esa persona nunca será libre. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero cuando Dios te expone a la luz y te muestra la grandeza de su gloria y la fealdad de tu pecado, dices como el profeta Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando comprendes tu condición y se la confiesas a Dios, Él te dice: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Aleluya! Y entonces, y solo entonces, Dios comienza a hacer una obra transformadora en tu vida. Ahora, ¿quieres saber cómo es que Dios hace esa obra en ti? Volvamos a la historia de la creación para ver el tercer elemento del obrar de Dios. Dijimos que primero el Espíritu de Dios se mueve para convencer, luego Dios arroja luz para revelar, y tercero, Dios habla para transformar. Hay una frase que se repite continuamente a lo largo de este capítulo que lo transforma todo. Y dijo Dios, y dijo Dios. Como un pregonero va repitiendo la misma frase. Y puedes leer en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios. Génesis 1:6
entonces dijo Dios. Versículo 9, entonces dijo Dios. Génesis 1:11, entonces dijo Dios. Génesis 1:14, entonces dijo Dios. Génesis 1:20, dijo Dios. Versículo 24, entonces dijo Dios. Génesis 1:26, entonces dijo Dios. Y Génesis 1:29, y dijo Dios. 9 veces se repite la frase, dijo Dios, seguida de la afirmación, y así fue. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que fue hecho, todo lo que vemos, los cielos, la tierra, los árboles, los animales y hasta nosotros mismos, fuimos hechos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra creadora. No necesita que exista nada más para poder crear. El concepto filosófico de la ley de conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero eso no es verdad para Dios. La Biblia dice que dijo Dios y fue hecho. Y esto no es solamente una verdad aplicada a la escena de la creación. Aún ahora Dios sigue creando nueva vida a través de su palabra, porque la Biblia sigue siendo palabra viva y eficaz. Dios mismo dijo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios habla, no hay vida que Él no pueda transformar. No hay circunstancia que Él no pueda cambiar. No hay obra que Él no pueda hacer. Porque nada es imposible para Dios. Ni siquiera hay algo difícil ante el poder creador y transformador de su boca. Pero quizás me digas, José Luis, no te imaginas lo desordenada que está mi vida. No creo que alguien pueda arreglarla. Recuerda, la tierra en su primera condición estaba desordenada, vacía y en total oscuridad. Y en esa condición fue donde Dios comenzó la transformación y terminó diciendo, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Era superlativamente bueno. Dios no solo puede quitar toda tu condición pecaminosa, toda tu maldad, todo tu desastre, toda tu injusticia, sino que donde hay injusticia, pone justicia. Donde hay odio, pone amor. Y donde hay maldad, pone bondad. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No son remendadas como los vestidos viejos, no son reparadas como las casas deterioradas. Todas son hechas nuevas. La Biblia se refiere al creyente como una nueva criatura, nacido de nuevo, un nuevo hombre o una nueva mujer. Y Dios quiere hoy hacerte completamente nuevo. Por supuesto, esa obra lleva tiempo. No pienses que Dios actúa como una varita mágica. Dios es un Dios de procesos. Él pudo haber creado todas las cosas en un mismo día. Pudo haber dicho en un momento, sea el cielo, la tierra, los mares, las estrellas, los animales, el hombre, y de manera súbita, todo habría aparecido junto. En cambio, Él hizo una obra progresiva, donde lo primero fue el peldaño necesario para lo segundo, y lo segundo para lo tercero,
y así sucesivamente. Sin tierra no podría haber plantas ni animales. Sin agua no podría haber peces. Sin cielos no podríamos tener estrellas. Así que en su proceso Dios comienza a transformar las áreas básicas de tu vida y poco a poco va pasando de lo más grande a los detalles. Hay un concepto bíblico que llamamos justificación, que es la forma en la que Dios te salva de la condenación eterna. Esa obra es instantánea. En el momento en que reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos declarados justos, somos salvos, somos perfectos delante de Dios. Pero la obra de transformación, a la que llamamos santificación, es un proceso que dura toda la vida. La Biblia dice en Filipenses 1:6 que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, en el momento en que creímos y fuimos salvos, empezamos a ser transformados y lo seguiremos siendo hasta el día en que nos encontremos con Jesucristo en el cielo. Esto trae a mi mente a Ramón, un hermano de nuestra iglesia, que ahora está en el cielo con el Señor. Me contaba que en su juventud fue un hombre sin valores morales. Se casó, tuvo hijos, pero los abandonó cuando aún eran pequeños. Cuando tenía unos 50 años, comenzó a dedicar su vida al espiritismo y se mudó a nuestra ciudad para seguir por esos caminos, llegando al extremo de hacer un pacto con el diablo. Me contó experiencias horribles que sería muy traumático contarlas aquí. En ese tiempo vivía solo en un edificio abandonado sin puertas ni ventanas. Un día, mientras caminaba por la calle, con los pies polvorientos, arrastrando sus sandalias, sin saber a dónde ir, llegó a una casa a pedir un poco de agua para calmar su sed. En esa casa vivían unos cristianos que lo invitaron a entrar y sentarse. Con muy buena voluntad le dieron agua, le prepararon un refrigerio y le compartieron el Evangelio de Jesucristo. 2 años después, Ramón fue bautizado y comenzó a servir en la iglesia. Desde entonces, siempre le podía ver de buen ánimo, bien vestido y con ganas de aprender más de Dios y hacer su voluntad. Empezó a compartir por todas partes lo que Dios había hecho en su vida. Recuerdo que con lágrimas en los ojos me decía que su principal sentir era reparar su error, ganando a su familia para Cristo. Dios se movió en la vida de Ramón. Dios le mostró su miseria espiritual y Dios comenzó a transformarlo, de lo cual muchos fuimos testigos. Nunca llegó a ser perfecto en esta vida, pero todos sabíamos que un cambio significativo había ocurrido en él y veíamos cómo Dios le seguía cambiando día tras día. ¿Quisieras tú también ser transformado por Dios como lo fue Ramón? Ya conoces la manera en la que Dios obra. Y quiero decirte que todos los elementos que estaban en la creación están en la persona de Jesús. Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Hay cosas que tú no puedes hacer, pero hay cosas que sí puedes hacer. Tú no puedes hacer que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, porque el Espíritu de Dios lo hace voluntaria y soberanamente. Pero tú puedes reconocer que Dios está obrando en tu vida. Sí, tú puedes reconocer que el Espíritu de Dios está en ti, está moviendo tu corazón, te está ayudando a buscar a Dios. Tú no puedes hacer que la luz de Cristo brille en tu corazón y que puedas entender las cosas espirituales y cambiar tu estado de pecaminosidad por ti mismo. Pero puedes reconocer que Dios te ha revelado por la luz del Evangelio que eres pecador y que necesitas la salvación y el perdón que Jesús ganó en la cruz del Calvario por ti. Tú no puedes hacer cambios duraderos y significativos por tus propias fuerzas, porque es solamente a través de la palabra de Dios y de su Espíritu que esto puede suceder. Pero puedes recibir a ese Jesús que aquellos rechazaron y de esta manera recibir el derecho de ser hijo de Dios. Este Jesús te hará salvo, te hará libre, te hará una nueva criatura. Puedes decir: yo creo que Jesús murió por mis pecados y quiero que me perdone y quiero que cambie mi vida. Dile: Dios, creo en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Ayúdame con tu espíritu y transfórmame. Hazlo ahora mismo. Comienza tu historia con el Dios del universo, que es poderoso para hacer mucho más de lo que pides o entiendes. Vamos, no te detengas. Hazlo ahora. Ven amigo a Jesús, pues Él murió